Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el documentario que vimos sobre Perú. Entonces, al principio del documental, el presidente Alan García propuso una ley industrial que afectaba a la Amazonia y a los indígenas, porque los indígenas eran los que vivían en el territorio que el presidente quiso obtener. Entonces el presidente exigía que el gobierno revisa la ley, pero a él no le importaba que la ley fuera aprobada por los indígenas. Entonces los indígenas se enojaron porque su propiedad de ellos significa mucho para ellos, porque ellos respetan su tierra y no querían que el gobierno lo arruinara solamente por los recursos. Entonces ellos mandaron una solicitud para repelar la ley, y cuando esa solicitud fue enviada, el presidente lo ignoró y no hizo nada. Entonces los indígenas, ellos tomaron entonces los indígenas hicieron una manifestación, hicieron una minga y empezaron a bloquear las carreteras y a los sitios industriales igual. Y fue ahí en donde el gobierno se asustó o tuvo temor a ellos, porque el gobierno pensaban que las manifestaciones lo iban a afectar a ellos. Entonces el presidente decidió de enviar a las policías, y cuando el presidente envió a las policías a la manifestación, ellos empezaron a atacar a los indígenas. Entonces los indígenas obviamente pelearon otra vez para proteger sus vidas. Al final de este ataque, 11 policías fallecieron y 9 indígenas fallecieron. Pero el gobierno hizo ver a la imagen de los indígenas como gente salvajes, porque el gobierno lo echó la culpa de los ataques a los indígenas. Entonces la prensa y la gente de la ciudad lo creyeron al gobierno, porque el gobierno le dio una reputación muy negativa a los indígenas. Y ahí me di cuenta en ese momento que el gobierno hace cualquier cosa para que no le afecte su imagen, especialmente el presidente. El presidente era un hombre muy orgulloso que no aceptaba cuando se equivocaba, porque él no aceptó que cuando él mandó a las policías era algo que no tenía que ser para comenzar, porque solamente iba a ocurrir violencia. Entonces este documentario me hizo ver que yo no sabía que en Latinoamérica era tan grave, porque aquí en los Estados Unidos ocurrió algo similar este verano. Como he dicho en mis videos anteriores, era un evento que impactó mucho a la gente, especialmente a los afroamericanos y a los que son las minorías aquí en los Estados Unidos, que son los afroamericanos, los hispanos y todos los que vienen de otros países. Y este verano hubo una protesta de Black Lives Matter, del señor George Floyd, que falleció por causa de una policía, y hicieron protestas normales, porque es sus derechos constitucionales de hacer protestas. Pero el gobierno mandó a las policías a la protesta, y luego ellos empezaron a atacar a los protestantes. Entonces creo que estas situaciones ocurren alrededor del mundo. Creo que el gobierno en todos los países, aunque sea en los Estados Unidos o en latinoamericanos, que el gobierno aún son corruptos,
porque son políticos y solamente quieren tener una imagen positiva en la televisión y se quieren ser los héroes cuando no lo son en realidad. Y es raro cuando hay un presidente que es líder del país, que es una persona honesto, pero la sociedad de hoy es una sociedad que que solamente son muy orgullosos, y creo que como cristianos hay que aprender más de esas situaciones y luego enseñar a otros de no categorizar a la gente que son la minoría de la ciudad, y no hay que categorizar a la gente que son la mayoría, porque todos somos iguales. Y sí, y eso es lo que pienso de ese documental.